Acabamos de ver una parte de la entrevista a Tim O'Neill, el creador de Historia para Ateos, y él recomienda un par de libros allí. Bueno, recomienda creo que cuatro libros, pero bueno, dos que recomienda son Galileo Goes to Yale, o sea, Galileo va a la cárcel y otros mitos acerca de ciencia y religión. Solo quería mostrar que en el índice, cada capítulo es escrito por un historiador diferente, y, y miren, el capítulo 11 que eh, que los católicos no contribuyeron a la revolución científica. Está escrito por nuestro amigo Príncipe, el profesor Lawrence Príncipe. Y ya va, creo que es aquí. eh, Déjame ver un momento. Y luego, ok, el otro libro que él menciona es este de La guerra entre ciencia y religión, la idea que no morirá, no moriría, que es también escrito por debo ponerla esto más grande, por distintos autores cada capítulo. Y de hecho aquí el primer capítulo es escrito también por Lawrence Príncipe. Y aquí el capítulo 5 dice Frederick Gregory. Bueno, recuerdan que para después del Príncipe tenemos otro curso aquí de grandes cursos de ese Frederick Gregory. O sea, estos libros yo no los conseguí buscando en Amazon Lawrence Príncipe o Frederick Gregory, no, porque en Amazon lo que sale son los editores y a los editores no los conozco. O sea, yo llegué a estos libros gracias a la recomendación de bueno, de Timoney de Historia para Ateos. Y bueno, solo quería comentar eso. Bueno, no, que he llegado a estos libros. Y bueno, y que el hecho, eso él dice, estos son expertos y que son, bueno, que coinciden con profesores estamos viendo, vamos a ver. Bueno, me gusta. Bueno, no sé si tienen algún comentario. Oh, oh, me acabo de dar cuenta que no tenía mi video. Perdón, Leonel, ¿puedes repetir? No, Creo que tienes que poner tu micrófono más cerca de tu. más cerca, ponerme más cerca aquí. Ah, bueno, ok, sí. Ok, mira, no, solamente la pregunta que está flotando es la siguiente. ¿Cómo conectamos esta visión que me parece nueva, novedosa, con la corriente principal de Big History? Ok, ok, mira, realmente nos hemos salido de Big History y nos hemos metido en historia de la ciencia. Ok, Ahora, para mí la relación entre una y otra es que eh, Big History incluye un poco de historia de la ciencia. Por Bueno, a mi modo de ver, cuando uno enseña, para mí no tiene mucha gracia decir, bueno, mira, primero fue el Big Bang, después en las estrellas aparecieron los núcleos de los elementos químicos. O sea, dar como hechos, por etapas. sin contar cómo es que los científicos o los expertos han llegado a ese consenso. O sea, la historia de, de cómo se llegó ahí. Bueno, tú no viste en el curso, bueno, en el curso original del Oyal Project empezaban hablando de mitos en distintas culturas y luego en cada unidad había un capítulo acerca de eh, Ways of Knowing, creo, maneras de conocer, en donde hacían que se introducción a la cosmología o astronomía, o sea, un poco de historia luego de la historia de las placas tectónicas, la historia, o sea, había en esas lecciones que eran eran de historia de la ciencia, pero eran, bueno, específicamente de las ciencias relacionadas a cada tema Particular. de esa unidad. Y bueno, yo siempre he tenido curiosidad por la historia de la ciencia y bueno, haciendo esto con ustedes estoy aprendiendo muchísimo. O sea, muchísimo, porque ustedes me motivan a buscar fuentes y a corroborar y, y bueno,
los historiadores dicen, bueno, los profesionales van a fuentes primarias, que son los textos que escribieron en la época histórica que están investigando. Luego, si ellos publican algo, es fuente secundaria. Creo que nosotros usamos como fuentes terciarias, Se sería, había en adelante. porque, qué sé yo, este Tim O'Neill se refiere a libros escritos por, bueno, al ver el curso de Lawrence Príncipe, yo diría, de repente ahí estamos usando una fuente secundaria, porque él es un historiador profesional y él creo que ha estudiado las fuentes primarias. Pero de repente, Tim O'Neill, la verdad, en este último video es donde lo veo más humilde que ya lo verán en otros, en su propio canal. Él es muy, muy sarcástico, a veces hasta antipático. Pero él se refiere a libros escritos por los expertos, entonces, al nosotros ver a Tim O'Neill, estamos viendo una fuente terciaria, digamos. Pero ¿cómo yo he terminado teniéndole confianza a él? Bueno, porque lo comparé con otras fuentes, el premodernista y otros, y bueno, en distintos temas, por ejemplo, en este tema de la caída del Islam, me leí lo que él dice sobre Neil deGrasse Tyson y Al-Ghazali y lo contrasté con otras fuentes y, y le he terminado teniendo confianza a Tim O'Neill. Y aparte que cuando él me apunta a fuentes donde de pronto aparecen Lawrence Príncipe, Frederick Gregory, estos profesores de grandes cursos, me da confianza. Entonces, y lo que él dice allí, que es lo más humilde que me parece que le he oído decir, no me presten atención a mí, presten atención a los expertos. Y yo les doy las referencias. Y bueno, entonces, bueno, para varios temas que vamos a ver, pienso usar algo de Tim O'Neill como, bueno, y de hecho ya de repente he usado, o sea, de repente viendo cosas en su website, me ha hecho encontrar vídeos que he mostrado. Mi plan al final del año pasado, cuando estábamos en lo del tema de la Biblioteca de Alejandría, éramos presentarles a ustedes esta fuente y presentarles lo del tema de él, porque bueno, él dice ahí algunas cosas polémicas, bueno, se mete con algunos autores que hemos recomendado aquí, bueno, en fin. Pero bueno, me he dado cuenta que los dos, yo les anuncié, este tipo es polémico, y los dos videos que le he mostrado, de repente no lo están. Aunque vieron que, por ejemplo, por ahí le soltó un insulto a Neil deGrasse Tyson, ¿no? Sí. Eh, eh, sí, no, El no, divulgador de mitos. no es muy, sí, él no, sí, cuando ya van a ver, no tiene tacto en algunos videos. Bueno, pero se dieron cuenta que en su video de introducción, él decía, él habló de su tono de hablar y él dijo que él no tiene paciencia con gente qué sé yo, ¿cómo lo llamó? Ateístas dogmáticos que no están dispuestos a cambiar de opinión. Algo así dijo, ¿no? Bien, ¿algún otro comentario? Sí, me Eh, gustaría hacer un comentario, si es por posible. favor, pon tu video, Emilio, pon tu video. Bueno, si insistes, voy a ponerlo. Yo no soy tan bello así como para estar apareciendo en pantalla acá. Eh, Pero eh, no, quiero ah, hacer ah, una aclaratoria. Quiero hacer una eh, aclaratoria. Perdón. que si puedes poner tu micrófono más cerca, porque no se te oye tan bien. Debe ser porque le bajé el volumen a lo mejor. No sé, déjame ver. Este Ahora está micrófono mejor, ahora está mejor. todavía mejor. Ahora mejor, Sí, ahora mejor. ¿Ya me Ahora oyes sí, bien? totalmente. Dale, Te sí. dale, oímos dale, bien Emilio. y te vemos bien. Ok, Dale, Emilio, dale. no, pregunto porque le había bajado, primero lo puse en mute, pero generalmente le bajo el volumen además. Porque algunos de los videos a veces son muy estridentes y entonces le bajo el volumen y luego otros videos son como muy suaves, entonces tengo que subirlo y estoy en eso todo el tiempo. Bueno, mira, no, lo que me voy a hacer un comentario. Primero, para que quede claro, ¿no? No es que yo vaya a ser un defensor de Chris Tyson, pero sí he notado, por ejemplo, este señor lo pone en su, dice algo, y yo dije, pero yo cuando he visto, yo jamás he visto esas afirmaciones de Tyson, todo lo contrario, he visto su programa Cosmos, he leído 2 o 3 libros de él, y le pregunté a la I, mira, ¿es verdad que Tyson dice que la iglesia medieval
promovía la idea de que la Tierra era plana y la AI me dijo, no, mentira, absolutamente falso. Jamás, todo lo contrario, en su programa Cosmos explica que no era cierto eso, que eso es un mito, etcétera, etcétera. Y tiene un poco de citas de él y tal. Yo le pregunto, bueno, pero es que hay unos tipos que están diciendo que lo dice. Y me dijo algo que me gustó mucho. Dijo, algunos críticos, especialmente aquellos que no les gusta el estilo de su papel público, dicen que él eh, eh, promueve el mito de la tierra plana. Esto está en inglés, por eso estoy tratando eso, porque le pregunté. Y además lo acusan de ser antirreligioso, lo que es falso, de sobresimplificar la historia, lo que no es cierto, y de promover una narrativa de ciencia contra religión, lo que tampoco es cierto. Esto se los digo porque yo he visto, por ejemplo, hace poco vi un video bastante largo de él, una entrevista que le estaban haciendo, y este tipo que la entrevista, una de las cosas que le dice es, bueno, pero tú eres antirreligioso. Él dice, no, primero que nada no soy ateo. Aquí también él dice, jamás ha dicho que es ateo. Él dice, yo soy agnóstico. Este, pero soy agnóstico porque me parece que para lo que yo quiero ser es científico y para un científico no es importante si Dios existe o no existe. Para mí ese es un problema que no lo puede resolver la ciencia y por lo tanto en este momento no es un problema que me interesa. Pero en ese mismo programa él reconoce la importancia de la religión y en su libro Sterling Messenger también para otros aspectos de la vida. Y en una entrevista que vi también de él con que sí es bastante radical, que me gusta mucho, el británico Richard Dawkins. Dawkins, él le critica a él, le dice, pero ¿por qué tú eres tan radical? Tú no te das cuenta que siendo tan radical te alejas a la gente. Y Richard Dawkins le dice, a mí no me importa. Yo siento que la religión ha hecho un daño terrible y estoy en campaña contra la religión, así que a mí no me importa. Él dice, pero es que no está bien porque la religión ha dado contribuciones, etcétera. Y entonces argumenta con Dawkins y tiene un argumento bien interesante. Yo les recomiendo que busquen los dos videos, este, porque me parece absurdo. Esos videos que viste, que eran bastante viejos, de nuevo, él no estaba diciendo lo que ustedes afirmaron, bueno, lo que tú en particular, Gustavo, afirmaste, porque Leonel entendió claramente que no era eso lo que él estaba afirmando. O sea, que toda la culpa con respecto a la costa islámica y esto, él estaba hablando cuando puso lo de los nombres, etcétera, estaba tratando de ejemplificar cómo durante diferentes épocas ha habido diferentes lugares del planeta y de la cultura y de la historia que han dominado la ciencia, y en esos lugares cuando dominan la ciencia, uno de los síntomas que ves es el hecho de que los nombres pasan a ser nombres puestos por ellos, y puso dos ejemplos, aparte del de las estrellas, puso uno donde él se reía mucho, muy gracioso, porque es verdad que es el de nombrar elementos como Californium y cosas de esas, ¿verdad? Porque fueron, él es uno de los que, por ejemplo, se queja fundamentalmente de que hoy en día los Estados Unidos ha dejado de ser una fuerza en física de partículas, precisamente porque el Congreso no permitió que se siguiera invirtiendo en los ciclociclotones, y entonces Europa se agarró la ventaja con el CERN. Y ahora Estados Unidos pues está muy lejos de estar a la vanguardia de la física de partículas, precisamente por eso. Entonces, lo menciono porque estas personas que son figuras públicas es muy fácil desacreditarlas cuando se toma alguna frase literalmente. Y entonces hay que tener cuidado, a mi juicio, con eso. Las frases literales, tomar las frases literales. Ahí tú ves a Trump demandando a la BBC Ya, porque ya, ellos se tomaron una frase literal. No, no, es verdad. Y se la tomaron literal y jugaron con ella. Y Trump tiene razón. no, 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 perdón. Interpretar eso. Yo Ok, tengo ok, simpatía. perdón, no, 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 no fue una frase. Ahí lo que la BBC hizo y estuvo pésimo fue Sí, que todavía peor. pegaron dos pedazos Sí, sí. que tenían como 40 minutos entre uno y otro, o 50 minutos, y lo Sí, lo hicieron ver que sacaron de parecía que... contexto. No, 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 no es que lo sacaron de contexto, lo hicieron ver como que esas dos oraciones las dijo una después de la otra. Sí, peor todavía. Exacto, eso es muy, muy, muy malo, sí. O Sí, sea, sí, sí. Peor bueno, todavía.
Pero de todos Ok, modos ok, se hace mucho. Mi ok, argumento es que tenemos que tener cuidado, porque cuando estamos oyendo sobre todo a la pasión con la cual muchos de ellos discuten, este, a veces uno, por la misma pasión de uno también, uno agarra y toma literalmente algunas cosas que se dicen y las cosas no se deben sacar del contexto cuando se están analizando. El contexto es muy importante, ¿verdad? totalmente de acuerdo, Es Emilio. mi punto de vista. Yo les To- recomiendo, to- y voy a darles una lista de ah, videos y les voy a y voy a copiar unos parágrafos completos de Starry Messenger, etcétera, para que vean que esas afirmaciones en particular no son ciertas. No porque yo sea un fan del Señor, que no lo soy, sino porque veo que hay como una especie de campañita para decir, oye, Carl Sagan dijo esta cosa, qué horrible, no tenía idea de la historia. El otro sí, es verdad. ah, Y el otro día bueno, yo lo decía, el otro día yo les decía, y con esto termino, discúlpame, no voy a seguir interrumpiéndolos. El otro día yo les decía que cuando Carl Sagan dijo lo que dijo, no se sabía lo que hoy se sabe, el, eh, la, el estudio recientemente se han descubierto muchos documentos y se han traducido y se han encontrado nuevas traducciones de documentos del Islam, griego, etcétera, que no se conocían. Y ha cambiado mucho los últimos, yo diría 20 años, ni siquiera 30, pero yo diría que en los últimos 20 años hay una nueva mirada, una reflexión acerca de lo que, de lo que ha significado la revolución científica y de por qué se ha dado y cómo se ha manifestado en otros países. Y es cierto que es una cosa que hemos estudiado aquí y hoy se vio en el resumen que vio uno, el que estaba hablando, que tú fuiste a ver su conferencia, este, que hay una serie de mitos que fueron establecidos por los escolásticos europeos a finales del siglo XIX y que muchos de ellos eran mitos de tipo racista, que es verdad, bueno, para ponerles un pecador de esos en mi campo es Carl Pearson, el gran Carl Pearson creía y hizo, trató de demostrar que los negros eran inferiores midiéndoles el circunferencia del cerebro y otras cosas. Entonces, este, sí, había toda esa serie de prejuicios y a veces pues tenemos que darnos cuenta de que esos prejuicios estaban presentes y que muchas de esas opiniones estaban sumamente sesgadas por esos prejuicios. No digo más nada, perdón si me salí del tópico. Ah, y me gustó mucho la página del tipo, pero ya vi que sí, en efecto, es muy fácil, como te digo, llenarse de gloria ensuciando a los demás. Y bueno, ok, me parece que están bien. ok. Mis comentarios. Primero, él eh, creo que distingue. Bueno, él habla de los nuevos ateístas y No, sin no olvido. él mencionó Sam Harris, Richard Dawkins, Christopher Hitchens. Creo que los llamaban los cuatro jinetes del ateísmo. Hay otro que me falta, ¿ok? Que eran como bien activistas, ateístas bien activistas, ¿no? O sea, Richard Dawkins con el libro The God Delusion, ¿no? Sí, Y, que y me gusta otros, ¿ok? mucho. Creo que este autor no pone a Neil deGrasse Tyson en ese grupo, porque Neil deGrasse Tyson no es de ese grupo. Ahora, bueno, vamos a estar claros, una cosa, Ni es ateo. entre Él no es nosotros. ateo. eh, 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 Y eh, él ataca ya, el ateísmo. Neil deGrasse ok, Tyson ataca el ateísmo. ya, que El no, ateísmo es ok, que científico. El aunque, ateísmo es científico. aunque algunos que veamos, no creo que lo hagan, bueno, yo trato de buscar fuentes que no lo hacen, ¿ok? Creo que no atacan a las personas, atacan a las cosas que dicen. Y entonces, en cuanto ahora específico, lo que dices que le preguntaste al AI, yo no le confío mucho al AI, ¿ok? Pero, Me dio todas las referencias. ok, Pero yo, y busqué ok, en el ok, AI, mira, espérate, ok, ya va, pero te lo explico rapidito. Te dije que como no tengo tiempo de estar buscando en los libros, lo busqué en el AI. Pero es que el tema lo discute muchos libros, lo discute en Starry Messenger, lo discute en Cosmos. En la serie Cosmos, él dice que es un mito que
en la Edad Media, la gente creía que la Tierra era plana. Plana, sí. Ok, Lo ok, dice en la serie Cosmo. Entonces, ok. pana, De- ¿tú viste déjame, la déjame, serie ok, Cosmo? déjame decirte, sí, yo vi las 3 temporadas. Ahora, pero déjame decirte algo. Eh, eh, Entonces, eh, bueno, voy a mostrar simplemente, porque lo que dice este Tim O'Neill, ok. De hecho, el primer link que tiene grandes mitos es el mito de la Tierra plana. Y lo que cuenta aquí es, o sea, Neil deGrasse, eh, eh, hay que también en el contexto de Tim O'Neill, él es como muy activo en redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, ¿ok? Y entonces, eh, aquí menciona que había un rapero que creía que la Tierra era plana, ¿ok? Un rapero Un rapero tuiteó que trompista. la Tierra era plana. Y Neil deGrasse Tyson le contesta, eh, que estés 5 siglos atrasados no significa en tu razonamiento no significa que no nos pueda gustar tu música, ¿ok? Y entonces alguien le contestó a Neil deGrasse Tyson, 5 siglos. Creo que el conocimiento de que la forma de la Tierra era antes. Y Neil deGrasse Tyson, sí, la antigua Grecia, pero eso se perdió en la Edad Oscura, ¿ok? Y entonces, bueno, así es como, entonces de repente, Neil deGrasse Tyson, bueno, por lo visto, puede haber dicho algo en su programa y se lo olvidó, y cuando tuiteó esto o lo otro, ¿ok? que tú lo estás jugando por un Twitter. Bueno, no, O yo sea, no, él yo está, no, yo no, eso es lo que me refiero. Él está utilizando un Twitter que es sobre un un par tema de de un twitters. rapero, ¿verdad? Y un par de párrafos, cuando él tiene capítulos enteros en Cosmos dedicados a demostrar que eso no era cierto. O libros con palabra escrita. Y tú usas, y se usa una frase, un Twitter, para descalificar. Eso es lo que no me gusta, porque O eso es típico de las las redes redes sociales. hoy en día. Y entonces es un problema porque uno tiene que tener un cuidado para hablar. Por eso a veces no me gusta que me graben, porque yo me equivoco. Dígame Y, con los nombres. Yo soy un animal con los nombres. Mi memoria para los nombres es un grave problema que tengo. Es un grave, grave problema que tengo. Y sé cuál es su origen. Su origen está en ok, que antes yo me aprendía de memoria los nombres de mis estudiantes y se me echó a perder la memoria de los nombres por esa tontería. Pero entonces, oye, ya, ya, ya. me molesta mucho cuando alguien agarra y saca pedacitos de esto que dijo este acá y esto que dijo aquel allá, y entonces arman una historia alrededor de eso. A Sí, mí sí, me molesta. Yo no digo que le tiene que Ese, molestar a los demás que sean felices con ok, eso. sí, ¿Ok? lo que me choca, y digamos, me ha chocado de Timon, pero es que lo que he llegado a interpretar es que como él viene del mundo de las redes sociales, él de pronto te cita twitters o de pronto, bueno, pero el hecho es que la gente hoy en día agarra pedacitos de videos de Neil deGrasse Tyson o Richard Dawkins o de quien sea y arma un TikTok y una cosita y donde dice que Claro. Y lo sacan del contexto, claro. Al-Ghazali dijo que las matemáticas eran satánicas, algo así y tal, y qué sé yo. Ok, pero eh, sí, creo que eh, por eso yo he sido reacio a mostrar a Timonil por videos de él, porque No, como no, es pero a tan, mí me tan gusta. Epa, epa, beligerante, epa. No, no, es a mí me beligerante, gusta. No, no, ya, a mí me gusta, entre no le paréntesis. tengamos miedo a la No, beligerancia. señor, yo no le tengo ok, miedo a la beligerancia, me gusta. Lo que hago es aclarar. ¿Por ok, qué? Y hago la aclaración, porque creo que es una aclaración para mí. sí, Fíjate, Es importante, importante. mira, te lo digo así. Estamos de Ayer acuerdo. estaba con un gran amigo, ¿verdad? Pero él es español, tiene 80 y pico de años, ¿cómo que eh, pero? pero, ahí voy el pero, él es español, tiene 85 de años, déjame terminar para que tú veas si no me sacas del contexto, y entonces él es de la época de Franco, y para él los republicanos eran unos comunistas horribles y malos, y todo lo que hizo Franco estuvo muy bien, ¿ok? Y todo lo que hizo Pinochet fue una maravilla, ¿verdad? Entonces, eh, eh, en algún momento de la conversación, él estaba hablando, porque es una persona muy culta, sobre todo con teatro y literatura, etcétera. Y en un momento de la conversación estaba quejándose de un escritor americano que no le han dado el premio Nobel porque, claro, porque es de izquierda y todos los noruegos son
son de izquierda. Yo le digo, bueno, primero, el premio Nobel no lo dan los noruegos, coño, no te pongas como Trump. Ahí hay un jurado. Sí, pero todos esos intelectuales son de izquierda. Yo le digo, mira, ya va. Entonces Vargas Llosa es de izquierda. No, bueno, eso fue una excepción rara. No, lo que pasa es que tú estás siendo sumamente radical. Entonces, pero le dieron el premio ¿cómo se llama? Al colombiano, a García Márquez. Yo le digo, coño, y está mal. No, claro, porque él era amigo de Fidel. Entonces le digo, pero te das cuenta, pana, ¿cómo puede ser? Qué triste que una persona culta e inteligente como tú no pueda diferenciar entre si la persona tiene una tendencia política y su obra. Entonces es el mismo problema con el loco este, el lingüista, recuérdame el nombre, no Chomsky, Leonel, ajá, Chomsky. con Chomsky. ¿Por qué? Porque Chomsky ha hecho unas grandes contribuciones a la teoría lingüística, pero coño, la verdad es que políticamente es un pupú. Pero entonces tú tienes que separar una cosa y la otra. Y lo que no me gusta es la incapacidad para separar una cosa y la otra. Si a lo mejor un artista hace una maravilla de obra y yo no puedo agarrar y decir que la obra no es una maravilla porque no me gusta su tendencia política. ¿Entiendes? Entonces, y lamentablemente, en la última mitad, sobre todo del siglo XXI, se ha exacerbado esa ridícula división entre derechas e izquierdas que empezó en Francia porque un grupo de carajos se sentaban a la derecha y otro Sí, grupo de carajos se una vaina. sentaban a la izquierda, y entonces tú exacerbas esa mariquera y haces una gran división como que si el mundo fuera en blanco y negro. El ¿No? mundo no es en blanco y negro. Entonces uno no puede tampoco portarse en blanco y negro. Por eso el ateísmo no me gusta, porque el ateísmo es en blanco y negro. El ateísmo no puede ser científico nunca, ¿verdad? Porque tú no puedes negar la existencia de algo que no puedes demostrar que no existe. No puedes, ya está. Entonces, si tú de verdad eres científico, tú tienes que ser a lo sumo agnóstico. Y si te da la gana de ser religioso, ese es tu problema. Simplemente cuando estés haciendo tu pedazo de ciencia, no digas, bueno, la explicación es que Dios, como decía el árabe que cuando se quema el algodón, se pone negro porque la mano de Dios. es la mano de Dios la que hizo que se pusiera negro. ¿Okay? Entonces, si tú quieres pensar de esa manera, no puedes hacer ciencia. Pero hay gran cantidad de científicos valiosísimos que son sumamente religiosos. Y eso no tiene ningún problema y no debe Bueno, tenerlo. el ¿Entiendes? No cardenal, debe tenerlo. Tú tienes que poder separar tu vida cultural y religiosa de tus otras cosas. En la medida en que se puede, por supuesto. Porque si tú eres tan radical en tu vida religiosa que no te lo permite hacer, que tu mujer no puede salir a la calle si no sale toda trapeada de negro, etcétera, bueno, pues entonces, coño, está jodido, pana. ¿Ves? Pero yo creo o aspiro que nosotros por lo menos, que vivimos creemos, hemos tenido la suerte, a pesar del chavismo, de vivir en una democracia por un tiempo largo, en un país que fue muy liberal con todo el mundo, que recibió con los brazos abiertos a gran cantidad de migrantes, que fue siempre muy abierto, que fue un gobierno secular, etcétera. A lo mejor será por eso, no lo sé, pero me resisto y me molesta cuando veo ese tipo de actitudes. Y me molesta, pero claro, yo soy humano, yo me molesto. ¿Qué voy a O hacer? sea, para claro, lo que me molesta es cuando la gente pone las cosas en blanco y negro y trata como de Claro, poner me todo molesta. de un lado del otro y cuando hay Sí, muchas dimensiones y muchos matices y el mundo es bien claro, complejo. mira, es muy complejo. déjame cerrar mi parte. Ser ateo es una cuestión de fe, no es una cuestión de religión Claro, perdón, de ciencia. No es un problema de ciencia, sino que es un problema no de es, fe. es de fe, Usted eso es fe. tomó la fe de que no existe una cosa superior, ¿no? Sí, Y me gusta, esa parte me gusta. El agnóstico dice, no soy ateo porque soy científico, por lo tanto soy agnóstico. También es válido. Hay matices, pero el problema existe cuando tú descalificas por un puntito tan pequeñito, como que yo soy ateo. Bueno, chamo, ¿y qué más? Coma. Soy ateo, coma, ¿qué más viene? Yo soy religioso, coma, ¿qué más viene? ¿qué más Porque no, bien? eso es una parte mínima, ínfima.
de la condición humana. Punto. No, y además Sí. de verdad ignorar la importancia que era el argumento que precisamente hacía con Dawkins y en el otro video que voy a buscar cuál es, que es la entrevista que le hacen a él bastante larga, una entrevista personal sobre él y sobre su vida. Lo que A dice, Dawkins. no, Tyson en ese video con Dawkins, lo que dice, mira, pero negar que la religión ha tenido un papel muy importante en la historia, en la creación de civilizaciones completas, etcétera, no, eso es absurdo. O sea, la religión y la espiritualidad tiene un lugar también en la vida de las personas. Cada quien que la afrente como quiera. El agnosticismo es simplemente, yo considero que yo soy agnóstico. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, porque yo no, de verdad no, yo no, te lo digo con toda honestidad, yo no sé si Dios existe o no. Simplemente un momento dado dije, yo no me voy a preocupar más por ese peo. Cuando yo tuve Bueno, en algún momento de mi edad, yo dije, ese peo ya no me interesa, porque eso no me lleva a ningún lado, está pensando esa mariquera. Entonces dije, no me preocupo más por eso, entonces soy agnóstico, es que de verdad no me preocupa, te lo juro que no me Sí, preocupa, a mí no tengo yo también ninguna en algún momento preocupación. pensé, yo creo que no se puede demostrar ni que si existe ni que no existe, así que no me voy a poner a Claro, preocuparme a estudiar esas cosas. es que eso. la palabra demostración pertenece a la ciencia. Lo otro es No, no, aceptación o perdón, no. no, a las matemáticas. Otra voz. Me Pero gusta esa aclaratoria. mira que todos estamos, todos los últimos eh, eventos que hemos tenido siempre han metido a la matemática dentro de la ciencia. Todo, incluso el Algasari. Ya. Es decir, que es más allá del matiz que le damos a la matemática como madre o hija de la ciencia, eh, ella está metida en un combo. Sí, está, Entonces, ya. no podemos, entonces, en ese sentido, el hacer ciencia, el cura, no me acuerdo en este nombre, cuál fue el nombre del cura que inventó el Big Bang. George Lemaitre. Lemaitre, Bueno, Lemaitre. Lemaitre. Caballero. Entonces hay gente cristiana que dice, mira, ¿viste cómo la ciencia y la religión pueden andar unidas? Sí, en ese señor sí, hay otra gente que lo niega, hay gente que sí. La diversidad de opiniones en relación a algo en las cuales la palabra, nadie demuestra la existencia de Dios si es cristiano, sino simplemente lo acepta por acto de fe. Demostrar Jorge, que Dios existe o no, eso es otra película. ya, mira, Jorge tiene la mano levantada. Ajá. Jorge, Tienes el mute, te están No muteando. se te oye, Jorge, no se te oye. Oído, no te podemos oír, Jorge. no, es que además no lo podemos oír porque no lo Que podemos oír. me cancelaron. Aquí Al dice, fin, al No, fin. vale, aquí nadie te dice, cancela, nadie te a- cancela. aquí me salió un mensaje que dice, ha sido cancelada Ah, no, su, no, su perdón, audio. perdón. Hubo un momento en que estaba hablando Miro y había eco. Y entonces yo les puse, no sabía de quién era y no quería interrumpir. Y entonces yo te puse mute, pero no te cancelé. Esa palabra es muy fea. Te muteó Perdón, perdón. del verbo Descensurado. Ok, mutear. no, vale, dale, solo quería evitar el eco. Dale, Jorge. Dale. No, yo solo quería decir que ya queda muy poco tiempo, y, pero antes de que termine la reunión, quería decir que he disfrutado muchísimo de esta interacción, el pedacito que la vi, porque la primera parte fue una reunión de política que no podía evadir, cuando la abandoné, porque coincidía y quería venir para acá, y vi la parte final. Pero he disfrutado muchísimo la interacción entre ustedes, y quería compartir dos cosas, una cómica y otra no tan cómica. La cómica es que yendo, la cómica es que yendo a Miro, descubrí que yo conocía a Chosky haciendo pupú. Gracias a Miro yo descubrí a Chomsky haciendo pupú, porque yo conocí a Chomsky en MIT cuando iba
por el pasillo infinito, que es una conexión de túneles que hay dentro del edificio para protegerse del invierno, hasta el comedor, y en la sala principal que está debajo de la cúpula esa de MIT, del domo de MIT. Entonces ahí se ponen una cantidad de gente a repartir papeles, sobre todo jefe negritos, hay muchos negritos y mucha gente, y latinos y todo eso, distribuyendo papeles de la revolución y todo. Y en eso fue que conocí a Joe Chomsky repartiendo. Por eso es que, como tú dices que eso es pupú, yo conocí a Chomsky haciendo pupú, repartiendo perdón, limpiándose con el papel. Conocí a Chomsky haciendo proselitismo de la rebelión en Borneo del Sur. Y decía, como un señor tan grandioso que para mí era lo máximo que existía en el mundo de la lingüística. Bueno, para mí no, para muchísima gente. No, Hay gente que dice que la lingüística sigue antes de Chomsky y después de Chomsky. Exactamente, y la lingüística. Te digo, yo vengo a conocer a un señor tan grandioso, así, repartiendo artículos proselitistas. Entonces, cuando yo te oigo a ti que hacía pupú, y imagínate, yo conocí a Chomsky haciendo pupú. Qué bueno. La otra cosa, me encanta que ustedes mismos en su interacción han ido a aclarar. Sobre todo me encanta muchísima la exposición, la larga exposición que hizo Emiro, en la cual comparto 100%, y te quiero decir que nunca me había sentido tan cerca de tu pensamiento como ahorita. Perdónenme. A pesar de que siempre nos ponen como enfrentados, pero en realidad creo que ahorita expresaste una cantidad de cosas, dijiste una cantidad de cosas que yo hubiera podido haber dicho, y que en algunas cosas las dije, pero no las sé decir apropiadamente. Pero efectivamente, creo que una de las cosas que dijiste, y la quiero repetir, es que el ateísmo es un dogma. Ser ateo es ser dogmático. Y si eres escéptico, que es no ser dogmático, entonces el escepticismo es contradictorio con el ateísmo, porque el escepticismo es el que no es dogmático, mientras que el ateo es dogmático. El ateo es un dogma, pero es la negación del dogma del teísta. ¿Me explico? Es decir, existen dos extremos, el ateo y el teísta. Y entonces en el medio está el escéptico, en cierta medida. ¿Ok? Esa es una de las cosas que quería aclarar. Otra cosa que ha sido importante, y Leonel ha estado haciendo mucho énfasis en eso, es en el tema de la creencia. La creencia, el conocimiento y la ciencia. Son cosas que están vinculadas. Yo tengo un esquema, y eso es parte en mis cursos doy una serie como un sigurat, ¿no? O sea, una pirámide de bases. En la base está la información, que son formas interiores de la mente. Pero en esas formas interiores de la mente son cosas que tenemos en la cabeza. Pero esas cosas interiores las tenemos y pueden ser de una variedad tremenda. Pero una parte de esas cosas nosotros consideramos que son representaciones de un mundo externo. ¿Te das cuenta? Y entonces ya viene una actitud mental de aceptar que esas ideas que tenemos, que ocurren en nuestra cabeza, representan el mundo externo. A eso lo llamamos creencias. Y eso son cosas en que creemos. Ahora, la racionalidad nos dice, entra la racionalidad en juego y dice, sí, pero eso es lo que tú crees, pero no necesariamente lo que es. Entonces viene el conflicto entre el creer y el saber. Entonces viene una actitud de búsqueda y de sustentación de la creencia. Pero no es porque dejen de ser creencias. Lo que pasa es que la gente piensa que están las creencias y las verdades, creencia y conocimiento. No. Tú crees en lo que conoces. Las cosas que están desprobadas, tú las crees. Oye, sería absurdo que tú no creas algo que ha sido demostrado, ¿no? O sea, las cosas que han sido demostradas, tú las crees. O sea, que no dejan de ser creencias. Lo que pasa es que además de ser creencias, pasan a ser creencias justificadas.
Y entonces tú tienes mecanismos de justificación. Y en esa justificación hay muchísimos mecanismos. Uno de ellos es la experiencia. Entonces tú crees en base a ciertas cosas porque lo has vivido. Y entonces tienes experiencia. Yo creo que todos ustedes son honestos. Yo no tengo ninguna demostración de que ustedes son honestos. Sin embargo, yo creo, me siento feliz de que ustedes sean honestos. Qué ¿Me explico? equivocado Entonces, estás. ¿ah? Tú no eres honesto. Bueno, basta con un caso para que ya torpede mi creencia. Mira, Pero a Perdón propósito por de el eso, saboteo. a propósito de eso, yo te dejé hablar a ti y ahora tú no me dejas hablar a mí. Ajá, dime. No, vale, Sí, sí, fue que no dime. pude evitar el chiste, perdóname. a Está en mi propósito de eso, naturaleza, soy como el yo tuve, escorpión. yo tuve una experiencia, Leonel, tuve una experiencia, estoy prendido, sí. Tuve una experiencia en mi trabajo de ingeniero inspector, en el que el contratista me hizo un kikiriwiki y entonces me pusieron en un rincón en el cual me estaban poniendo plata en la mano. Es decir, me querían sobornar, me querían sobornar por una evaluación, que me inventara una evaluación. Entonces, la manera que tuve de quitármelo de encima, le dije, mira, me parece muy buena la idea. Yo te quiero aclarar lo siguiente, yo no soy un hombre honesto, así que podemos seguir hablando de este tema. Ahora, lo que sí te quiero decir es que la mentira que vamos a crear tiene que ser mejor que la verdad, porque si no es así, me van a joder a mí. Necesito entonces que lo que inventemos, lo que hagamos, la evaluación que vamos a inventar sea comprobable, porque si no, yo no quiero poner mi pellejo en eso. Pero está claro, yo no soy honesto, no tengo problema con eso. Bueno, más nunca me hablaron de ese tema. Buena Muy respuesta. bueno. Sí. Muy bien. Bueno, entonces me faltó la última parte, porque yo dije la información, la creencia, el conocimiento y la ciencia. Y entre esas no son escalones disjustos, o sea, hay niveles, hay niveles. Entonces la aspiración del ser humano es llegar a tener una demostración de todo, pero esa demostración No va a resulta llegar que no la nunca. puedes tener, no hay nunca. Es parte de la naturaleza humana el no tener el conocimiento total. Entonces realmente ahí entra Sócrates en acción. Ahí entra Sócrates donde solo llegaba a saber que no lo puedo saber todo. La gente dice que no sé nada, no, él sí sabía bastante, sabía muchísimo, si no sería inmortal. Pero lo que pasa es que él sabía tanto que sabía que no podía saberlo todo. ¿Te das cuenta? Entonces realmente ahí viene el punto de que estás en permanente superación, permanente, y eso es lo más importante que hay. Y sobre todo en este mundo que estamos, donde realmente lo que estamos hablando, las redes sociales, se ha mencionado también las redes sociales, no, es un especialista en redes sociales, las redes sociales no siguen un método científico, no siguen nada. Lo que siguen es el impacto de la publicidad. Lo que vale ahí son los likes. Influencers. Los Los likes. anzuelos Entonces, Los likes. y los anzuelos, likes. los clickbaits. Los likes, ¿no? Dame un Entonces, like, por favor. Dale un like. Entonces, cuanto más like tienes, más es verdadero. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí tú te sientes en incompetencia. Yo, por ejemplo, yo tendría 0 likes. Las cosas que yo digo son 0 likes. Ya somos dos. No atrae a que nadie. tenemos otra ¿Ya? cosa en común. Tenemos otra cosa en común, ¿viste? Somos más parecidos de lo que tú crees, pues, porque yo tampoco, yo tendría 0 likes. Ok. Bueno, quería participar de eso, que ha sido muy importante, y sobre todo que yo les he dicho a ustedes que yo soy teísta, pero también les he dicho que yo fui estudiante del seminario y que tuve una formación religiosa muy fuerte y que toda esa historia ustedes la conocen, yo no se la he dicho. Pero efectivamente yo a lo largo de mi vida pasé por esa etapa y llegué a un punto donde sencillamente me di cuenta que la religión, sin embargo, no estoy en contra, no la ataco, que es con lo que dicen, yo no ataco la religión,
pero no me baso en la religión. Ya mi formación no es religiosa. Yo no soy religioso. Yo digo que soy teísta, pero no soy religioso. Y entonces la gente dice, bueno, ¿cómo puede ser teísta y no ser religioso? No, porque No la tiene religión, para mí eso no tiene ninguna contradicción, porque no, tú porque puedes creer teísta, perfectamente en Dios. Fíjate, Spinoza era exactamente, teísta, ahí tiene, pero, es teísta, claro, pero no era religioso en el no sentido era religioso, exactamente. De de hecho, apegarse a una doctrina, ¿verdad? No había O una sea, exactamente. tú, doctrina que él siguiera, pero tú- él cuando creía dicen que el religioso, universo era Dios, Practicante, es- cuan- religioso practicante. cuando dicen religioso se refieren a la religión organizada, digamos. claro, claro, Es que por definición, religión es toda tiene que ser la organizado. Ya, religión ok, es ok, ¿cómo se llama? Una Un sistema institución social, organizado. Un ok. sistema es un organizado. sistema organizado, con un fin, con una finalidad. Y te lo digo yo Exactamente. porque yo, como yo dije, ¿de qué me sirve esa posición? Lo que yo estudié religión y en la estudiar religión a patada. En Entonces hay varios profundidad. niveles. El dogma, está la liturgia, La está la liturgia. moral y está la apologética. ¿Te das cuenta? Entonces está el dogma primero. Entonces ya con el dogma religioso, yo no creo en el dogma religioso. A las cosas que me enseñan a mí ya no las creo. Es decir, ese teos no es el teos que me enseñaron, no es el teos ni del católico, ni del judío, ni nada. Es un teos que me lo da la matemática. Es un teos que Claro. lo llego por completud, porque creo en un supremo. ¿Me explico? Simplemente Sí, el mundo es un reticulado y el supremo del reticulado yo lo llamo teos porque me dio la gana de llamarlo teos. Claro, Por eso soy claro, claro, teísta, claro. porque existe la abstracción máxima. ¿Te das cuenta? Pero ese señor ni es como nosotros, ni nos cura la salud, ni hace nada de lo que dicen las religiones, sino sencillamente cumple un rol de completud en la jerarquía matemática de la visión que me he ido yo formando, tratando de formar de lo que es el mundo del matemático, la descripción matemática del mundo, pues, básicamente así. Entonces, es por eso que yo digo que soy teísta, porque mi teos es el supremo. El supremo en la teoría reticulado de Birkhoff, Ok, ok. básicamente. O, en la teoría, o es el uno en la teoría de la álgebra booleana. Es el de la uno. álgebra booleana. Ok, ok. Em, bueno, quería hacer un comentario sobre algo bueno, algo que mencionó Emiro me hizo recordar una cosa, que Emiro dijo que hemos vivido en un país, tuvimos la suerte de vivir en un país liberal. Quería contarles, hace poco, aquí en la casa, de vez en cuando vemos algún episodio, no sé si conocen el canal de YouTube, bueno, supongo que podcast también, El Cuartico. Son unos comediantes venezolanos, treintañeros, que ahora están en México. Bueno, pero en un capítulo creo que estaban hablando sobre, eh, o no era todo el capítulo, en algún momento mencionaron algo de la, las comunidades LGBTQ+, lo que sea. Ajá. Y bueno, y estaban comparando cómo eran distintos países. Y mencionaron como que Venezuela estaba atrasada, se refirieron a Venezuela como un país conservador y que comparado con otros países de Latinoamérica. Para mí eso fue un shock total. Sí. O sea, eh, eh, bueno, pensaba, bueno, si quieren les cuento, para mí mudarme de Perú, de Lima a Caracas, yo sentí un cambio enorme, no sé si ya lo he contado, No, cuenta, cuenta, cuenta. de un montón de cosas. O sea, bueno, no iba a ir por ahí, pero bueno, ya que estoy, ya, no les voy a dejar. O sea, en mi infancia la violencia era súper normal. O sea, Sendero luminoso. ¿cómo decirte? No luminoso. En algún momento bueno, qué sé yo, mi abuela en el mercado compraba chicotes, que eran unas cosas para pegar a los chamos, y nosotros los escondíamos y ella volvía a comprar. Pero, no, pero en el colegio, alguna vez, qué sé yo, me fastidiaban. Uno no usaba el término bullying, ¿no? Pero alguno que me fastidiaba, bueno, mis padres me dijeron, bueno, no les hagas caso, lo mejor es no hacer caso. Pero en algún momento
hubo alguno que ya se puso violento y entonces, bueno, mi papá me llevó al zapatero para... Y el zapatero, Poner lo más normal, era para que en mis zapatos le pusiera una puntera, un casquillo. una cosa de metal en la punta. Porque mi papá dijo, bueno, tú eres alto, tú debes ser bueno pateando. Y entonces al zapato le ponían en una punta de metal para que mis patadas fueran más fuertes, más, dolieran más. Claro. Pero, o sea, para mí era normal ir al zapatero para pedir que le pongan esa al zapato para que, o sea, normal, ¿ok? Y en mi colegio, cuando se peleaba, decían, oh, ya, vamos, paren, le quitaban cualquier anillo, cosa, ok, denle. Y bueno, y de hecho, en mi colegio, en el Santo Tomás de Aquino, hubo un momento en que era casi como un deporte, y era que si uno acordaba pelear a la salida, y pero había de repente había distintas reglas, porque era a sangre o a lágrima. Uy, Y uy, había, y claro, y entonces uno acordaba para a cuál de los dos, porque dependiendo son distintas técnicas. O sea, si tú quieres hacer llorar o sangrar, es diferente lo que haces. Eh, bueno, yo no tampoco ese deporte me gusta mucho, pero sí hubo un momento en que sí hice cosas de esas. Y entonces cuando llego al Liceo Rafael Urdaneta, y aquí está Mario que estudió conmigo. O sea, en San Lima, Bernardino. cuando la gente se peleaba, San José, eh, eh, se formaba un grupo alrededor, dale, dale y tal, pero bueno, de repente le quitaban los lentes o algo así, pero no. Y mi shock en Caracas, la primera vez que se armó una pelea esperando que abrieran la puerta, los separaron. Hubo unos que se metieron y los separaron. Y eso, wow, yo nunca había visto que en lugar de animarlos a pelear, se metieran unos a separarlos. Yo decía, ¿qué es esto? Esta sociedad es más avanzada. Eh, 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 y, y bueno, en Lima, bueno, yo percibía mucho más racismo, pero bueno, ahora también lo digo, las razas son mucho más diferenciadas en Lima, o sea, Claro, la población indígena, o sea, en Caracas es claro, claro, claro. Porque, muchísimo más mestizo, ¿no? porque Caracas Pero era capitanía general y Lima era virreinato Claro, bueno, y en Lima políticamente. tenía el Y Imperio ahí, Incaico, etcétera. Pero bueno, y Lima sí tiene toda una tradición aristocrática, más clasista y tal. Yo pero siempre consideré que, déjame decirte algo con respecto a eso que viste en el problema del cuartito. Es que también pasa, así como los europeos que estaban convencidos de que eran superiores, a los latinoamericanos nos convenció el norte, sobre todo, y el europeo, de que nosotros éramos machistas, de que nosotros éramos, etcétera. Cuando yo fui a vivir a Inglaterra, fue cuando me di cuenta por primera vez que los machistas eran ellos, que bueno, los creo que lo hemos racistas comentado, eran de ellos. la científica, las cantidades de estudiantes de Sí, ingeniería y ciencia en las eso universidades. fue una, pero no solamente por eso, no te creas. O sea, por ejemplo, hablando del Perú, cuando uno de los compañeros, ya mucho más tarde, ya estaba haciendo el doctorado y entonces compartíamos entre seis. Los estudiantes de doctorado tenían unos especie de apartamenticos que eran muy bonitos, eran mejores que la residencia, eran unos apartamentos que se compartían entre seis. Y uno era peruano. El peruano era incapaz de cocinar. Que ¿Cómo era posible que él tuviera que en su casa cocinaban las mujeres? Esa vaina de que los hombres cocinaran. Entonces él se compró, él cargaba una ollita que tenía 3 departamentos que vendían allí. Entonces tú comprabas en el mercado unas cosas que traían las 3 bolsitas, una bolsita de arroz, una bolsita de guiso, una bolsita de... y los metías en baño de María y él comía eso todos los días porque él se negaba a aprender a cocinar. Había un tipo de Mauricios que era machista como no tienes una idea. Pero aquella cosa era cómo hablaba y las mujeres, las inglesas, todas eran putas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, era una cosa que yo decía, pero ¿cómo es posible? Y había un inglés que era, Dios mío, él creía que el mundo estaba allí para que él pudiera caminar sobre él. Yo decía, pero cónchale, y yo siempre creí que nosotros éramos los que éramos los machistas, los que éramos esto, los que éramos lo otro, y esa experiencia en Inglaterra, no solamente en lo que ya hemos hablado, de las estadísticas en las universidades y toda esa cosa, pero
siempre nos convencieron y lo siguen haciendo. Tú ves una película americana y entra el carajo a la iglesia en un caballo, por ejemplo. No. Sí, etcétera. Entonces, los malos somos nosotros, los incultos somos nosotros, y nosotros no los creemos. Bueno, ¿Ves? la otra que... Y yo creo que esos del cuartico les puede pasar eso. Bueno, no, no, Además no, de ellos pero se ellos lo creen. decían, no, ellos se referían a que Venezuela en ese tema estaba, bueno, era más Era conservadora que otros de conservador. Latinoamérica. Pero, ya, por ejemplo, para mí, Pero sí lo ve, pero pero una pregunta con respecto a ese tema en particular, que es la conducta sexual. no, bueno, ellos creo, ¿Es Perú más conservador que Venezuela? ¿Tú qué piensas? ok, bueno, yo no voy a decir Perú es más o tal, yo voy a describir cosas que vi y tal, y, o sea, yo hace ya todos años que no sé cómo es ahora, tal, ya no sé cómo es ahora, pero eh, al llegar a Venezuela me llamó la atención que en los programas cómicos mostraban a afeminados como Sí. si nada. Mm. Y en la calle también uno los veía. En Lima yo nunca había visto, y en la televisión jamás. Eh, eh, en Caracas nos llamó la atención que la gente tuteaba así como ¡boom! Como si nada. Eh, eh, o sea, qué sé yo, Absolutamente. en Perú tú no tuteas así, o sea, pero, bueno, ahí debo aclarar, o sea, mi familia es un caso particular, bueno, dentro de la familia, mis familias, yo nunca vi que los hijos le dijeran usted a los padres, eso lo vi en Venezuela, pero a lo que me refiero es en la calle. Creo que mi papá me decía que se sorprendió de que de repente hablaba con otro conductor preguntándole direcciones y que le tuteaban en lugar de usted. Pero bueno, pero en cuanto a liberal, hay una cosa que yo digo, y hablando de legalización de cosas, en ese caso estaban hablando de legalización de derechos gay o matrimonio, no sé, pero hay Voy. algo que, esto es un hecho, o sea, estoy compartiendo mi pantalla. Perdóname, Mira, Guillermo. mira, Mira, mi esposa me ya, ya, está ya nos llamando vamos. porque hizo pasta y me va a matar si no Ya, le ya, ya. respondo. Tú sabes, mira las fechas en que se legalizó el divorcio. Y mira, compara. En Venezuela fue Wow, un siglo antes que en Chile. wow. No, sí, Venezuela yo Eh, creo que la- siempre ha sido muy liberal. Y Capitanía hay una General, compañero. explicación, hay una explicación, por ejemplo, con respecto a Colombia que me daba un amigo que era historiador allá en la Simón Bolívar. Él me decía, porque en Venezuela se ganaron todas las guerras federales y en Colombia se perdieron todas. la idea. Ya, Y ya, entonces esa era la explicación que me daba. Decía, y por eso.